Bueno, en el programa de hoy vamos a tener varias cosas y temas realmente espeluznantes. Raquel, que está acá, también se mira cuando digo espeluznante cómo se pone. Un tema que a mí, en lo personal, me representa muchísimas dudas y curiosidad, que es el terraplanismo, o los terraplanistas, como vos lo quieras ver. Es un temón, te digo. Oh, yeah. No lo puedo ni imaginar. ¿Creer o reventar? Yo reventaría, la verdad. Y bueno. Me interesa mucho. Escúchame, ¿qué? Que me ponga erguido. Hay muchas cosas en la vida que despiertan curiosidad. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Oh, yeah. ¿La Tierra es plana o la Tierra es redonda? ¡Qué debate! No me digas nada. ¡Ay! No me digas nada. Necesito saberlo, por favor. Yo creo que... ¿Usted qué piensa? ¿Que es redonda o plana? Yo... No me digas nada. ¿Vos? No me digas nada. Vamos a ver... acá tener una charla con un terraplanista de alma. Hola, ¿cómo estás? Estás en Tremendovich. Iru Landucci. Hola. Bueno, Tremendovich, Landucci, y al mismo tiempo tengo miedo que me grites y me digas que no te tengo que decir nada, maestro. No. ¡Dinos todo! Perdón, ¡Dilo todo! Perdón. No Lo entiendo. digo, seguro. ¿Landucci es tu nombre? Mi apellido. ¿Y tu nombre? Iru. Que me diga Iru. Copérnico. Iru. Copérnico. Claro. Iru. Él es Iru No me nombres Landucci. a Copérnico, me pongo de muy mal humor, Y bueno, Copper tonto se llama. escúchame, Iru. Bueno, estamos acá con realmente la duda. Yo nunca hablé con un terraplanista. Y, sin embargo, me parece una teoría muy interesante. No sé si del todo coherente, pero para eso estás vos acá, para dar tu punto de vista. Y convencernos. Y para eso estamos. convencernos. Contame cómo es esta teoría, de dónde sale y cuándo empieza. Bueno, a ver, si se puede poner uno un poco serio con estas cosas, esto comienza, en realidad nunca se dejó el debate, aunque parezca algo que obviamente no está en los medios de comunicación y que volvió a estar en el 2015 después de que Barack Obama citara a la Sociedad de la Tierra Plana en varios de sus discursos, a lo cual no pertenecemos, dejo claro en eso. Esto es una sociedad inglesa que tiene sus puntos válidos, pero que tal vez a la hora de describir la gravedad y demás pareciera irse un poquito por la cornisa, y ahí nosotros como terraplanistas modernos, podría llegar a citarse, no coincidimos. Lo que sí hay hoy en día es un retorno a lo que vos comentabas al principio. Hay un retorno serio en esta cuestión de entender el cosmos y sobre todo la gran pregunta que todos los sabios hacían, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Hacia dónde tal vez deberíamos ir, que es algo que te quita esa pregunta. Ya te dan una respuesta en el sistema educativo, porque ya te dicen, nosotros ya sabemos, esto es el Big Bang, vos venís del mono, estás acá, no tenés ningún tipo de importancia para el resto del universo, sos una mota de polvo, y acá tenés que venir a nacer, reproducirte, trabajar y morirte. Eso es el mensaje filosófico del modelo heliocéntrico, aunque en un principio no se entienda así. De hecho, y cierro con esto, si uno pone ahora en Google las 3 heridas de la psique de Sigmund Freud, recordemos que psique significa alma, la más importante que daña el alma del ser humano es la doctrina copernicana, que es el modelo heliocéntrico. Después viene la teoría de Charles Darwin, luego viene el descubrimiento del subconsciente, y hoy estamos empezando a ver la 4ª herida, que es la inteligencia artificial, que tiene un mensaje claro: el ser humano es inútil, inservible, lento para calcular y poco productivo, a diferencia de un robot. Ay. Eso es lo que estamos cuestionando hoy en día a través del terraplanismo. Me duele algo. Pará, entonces vos decís, estás cuestionando que digan que el ser humano es obsoleto en comparación a un robot. ¿Están a favor o en contra del robot? Nosotros estamos a favor de la tecnología en beneficio del ser humano, no en la esclavitud del ser humano, no en el reemplazo del ser humano. Ahora, te lo uno así. Estamos hablando inicialmente de un problema geométrico. El horizonte en nuestro mundo, ¿se curva o no se curva? ¿Existe realmente la curvatura de la Tierra? El mundo es una esfera y, por lo tanto, si el mundo es una esfera, significa que somos un planeta más dentro de los miles de millones de planetas y galaxias y no tenemos ningún tipo de propósito dentro del universo, ¿o es todo lo contrario? Un problema geométrico trae una discusión enorme filosófica. ¿Se entiende? Bueno,
Mira, yo estuve ahí analizando un poquito algunos puntos. Por un lado está esa teoría de que sea plana y que el ser humano está con los pies en la tierra porque esta planicie de la cual estamos hablando va con una fuerza increíble hacia arriba y nos empuja el cuerpo hacia la superficie de la tierra, ¿es verdad? Esa es la estupidez de la sociedad de la Tierra plana. Wow. ¿Por qué lo digo así? No estoy- Exactamente, de la sociedad inglesa, que parece más una disidencia controlada que una cuestión lógica científica. El verdadero terraplanista te va a decir, vayamos a la ciencia. ¿En qué momento el ser humano, a través de tecnología y mecanismo, puso a prueba su sentido? ¿Su sentido cuál es? La Tierra está inmóvil. Vos no tenés ninguna manera de describir bajo tus sentidos que la Tierra se mueva, ascienda, gire, rote o haga algún tipo de movimiento. No lo puedes hacer. Sí, ¿Por pero qué? Porque pará. tu oído interno y tu estómago te dicen que la Tierra está quieta, que es el sentido asociado a un órgano. Ahora, O sea científicamente lo tenemos que llevar a una máquina. Hagamos una máquina para ver si la Tierra gira, rota, etcétera. Todos los experimentos de 1840 hasta el 2000, hasta 1905, los experimentos científicos de más alto calibre dieron que la Tierra estaba quieta, confirmando nuestros sentidos. Por eso después Pero aparece entonces, la pará, relatividad pará. de Einstein. Escúchame, Iru. Entonces vos me decís que los que se mueven son el Sol y la Luna, la Tierra está quieta. Bueno, ¿a vos qué te enseñaron? ¿La Luna se mueve o está quieta en el colegio? Bueno, a mí me enseñaron que estamos girando en torno al universo. La que se mueve es la Pero Tierra. a la Luna, ¿vos qué te enseñaron en el colegio? ¿La Luna gira alrededor de la Tierra o está quieta? Oh, sí, gira. Supuestamente está quieta. No, está quieta. ¿Está quieta? No, muchachos, gira, ¿cómo? Gira. Pero a ver, primero para. conozcamos el modelo que Pará, queremos pará, defender, que es en pará. este caso el heliocéntrico. La Luna gira alrededor No de la queremos Tierra. defender nada Eso, nosotros. ambos modelos coinciden. Ah, Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿y el Sol? Ok, la luna gira. ¿Y el Sol? Lo anoto. Bien, la Luna gira, perfecto. ¿Cómo te das cuenta que la Luna gira alrededor de la Tierra? Por la parte cuando está llena y cuando se va poniendo menguando. Y Por creciente. ejemplo, pero también con qué sentido, con el de la vista, ¿verdad? A las 9:15 la Luna está en una posición en el cielo, a las 10:30 se corrió del lugar. Sí, Y ¿verdad? lo confirmaron los ojos. Lo mismo el ¿O sol. no? Sí, ahí comparto. Exactamente, ahí escuché de fondo. Y con el Sol, ¿por qué yo tengo que pensar que el Sol está quieto si el sentido de la vista me confirma lo mismo que con la Luna? Incluso hasta me confirma que tienen el mismo tamaño, por eso se eclipsan. Tremendo. Tienes Es razón. relativo Ahora. la distancia. Oh, me estás Ahora, convenciendo. exacto. ¿Por qué? Entonces, ahora vayamos a la explicación religiosa. ¿Por qué digo religiosa? Porque el modelo heliocéntrico está creado por la Iglesia, ¿eh? ¿Vos crees Copérnico, el terraplanista? Kepler, Galileo. El No terraplanista, eran muchachos de ciencia, ¿eh? ¿El terraplanista cree en Dios o no? Eso es una cuestión en donde vas a encontrar un montón de respuestas muy variopintas. Primero porque no hay una definición concreta de Dios. Dios es un término que le queda muy pequeño a entender cómo se creó este universo, este mundo, pónganle el nombre que ustedes quieran. Después, la mayoría van a estar institucionalizadas en la respuesta porque las 4 o 5 religiones que dominan el mundo han planteado una imagen y semejanza a base de las historias que crearon. Entonces, el tema es que hay mucho religioso, particularmente cristiano, en donde toman el génesis de la Biblia para reafirmar la Biblia. Nosotros, yo particularmente, no es que no crea en Dios, no creo en esa cuestión institucionalizada. Me tomo las cosas más serias e intento ir a la parte más filosófica de esa energía o de esa divinidad que hizo que este mundo existiera, incluyéndonos a nosotros y a nuestra conciencia, pero no está dentro de ese término. Lo que sí te puedo decir es que no creo que exista alguien que cuando se toma este tema en serio sea absolutamente ateo materialista y se quede con que todo simplemente es materia y no hay una energía consciente involucrada en el ánima de las cosas. Eso, escúchame una sí, cosa, creo que... Iru, querido. ¿Por qué, siendo que si imaginemos que la Tierra fuera plana, ¿no? Entonces tiene un límite donde uno pisa un paso de más y se cae al infinito. ¿O qué? ¿Dónde está el final? Bien. ¿Dónde está el final? El Claro. final es de donde partí, dice la renga en una canción. Aunque Sí, amigo. aunque el planeta termine en un círculo y el final es de donde partí. No sé si les suena, muchachos de la renga, no, capaz que no la han escuchado nunca esa canción. nunca aprendió. Sí. Exacto, Entonces, ¿cómo es? maestro, sí, Entonces, ¿cómo es? totalmente, Escúchame, totalmente. ¿cómo es?
Acá el tema es así. Primero, ¿Vos viste? hay que sacarse de la mente, en el sistema educativo nosotros nos adoctrinan con un mapa concreto que es la proyección de Mercator, que es el famoso plano, que es un rectángulo donde está totalmente distorsionada los tamaños de los continentes y donde lo que está arriba del Ecuador son todos los países ricos, todo lo que está por debajo del Ecuador son países pobres. Esa proyección de Mercator, que la hizo Mercator, la utiliza mucho la Royal Society de Londres porque es un mapa imperialista que sirve para adoctrinar y saber quiénes son sus colonias, básicamente por eso te ponen por debajo. Si vos te quitas ese mapa y te vas a un mapa que es mucho más real, que incluso lo utiliza la ONU en su logo, que se llama la proyección de Gleason, ahí entendés por qué la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque en realidad, al igual que cuando vos vas a la costa de Mar del Plata, no se inunda Mar del Plata porque la Tierra es una esfera y entonces el agua debería sobrepasar la costa, en la Tierra plana tiene mucho más lógica. Los continentes justamente contienen el agua. Y la Antártida es un anillo que bordea el mundo. Por eso, cada vez que vos te vas por debajo por fuera del Ecuador, te vas a encontrar con la Antártida. O sea, si vos querés acceder por Sudáfrica, si vos querés acceder por Argentina o si querés acceder por Australia, te chocás con la Antártida, que no es una pared de hielo, es simplemente un continente que es el más elevado de todos en promedio en el mundo. Más de 2.500 metros de altura. Escúchame, Iru. Hasta ahí llegamos, maestro. Escúchame, Iru. ¿Por qué dicen que los terraplanistas que la Tierra está sostenida por 2 tortugas gigantes? Yo hasta donde sabía la historia era una sola, pero vos me acabás de agregar en una época que la humanidad se está muriendo de hambre, una segunda tortuga para darle de comer, nos vas a matar a todos. O sea, ¿por qué la teoría de la tortuga, que la tortuga sostiene? ¿Por qué una tortuga y no un conejo? Es una buena pregunta también esa, ¿no? ¿Por qué la tortuga las ayuda a los elefantes, que hacen de pilares, justamente. Mira, eso es una simbología hinduista, solamente eso. O sea, la historia de la tortuga con los elefantes es una historia que solamente tiene la cultura hinduista. Si te vas a los Vedas, te cuentan otras cosas. No está Incluso la NASA, yo me preguntaría también por qué la NASA le pone un águila a Apolo 11 y te muestran en su parche que no aterrizó una nave, que aterrizó un águila en la Luna. ¿Te puedo preguntar la misma algo? pregunta Ahora le podríamos hacer a la NASA, ¿no? Exactamente, ahora que nombrás a la NASA. Para vos, ¿todos los satélites son mentira y los que fueron a la NASA son actores? Las imágenes satelitales, sobre todo, también. Mira, el mundo es una ficción porque es una cuestión de fe, desde el sistema monetario, que es fiduciario, hasta el sistema religioso y hasta el político, ¿no? La gente le cree a un político que le va a salvar la vida o que se la va a mejorar. Imagínate el nivel de inocencia que tiene la mayoría de la gente, ¿no? O sea, esa historia de creer en Papá Noel y en los Reyes Magos se traduce cuando uno es adulto y se piensa que vive en el mundo de Disney. Que son actores seguros, porque incluso en la propia política se habla siempre de actos políticos o tenemos que actuar en consecuencia a o tal cual cosa. La NASA no es la excepción, sobre todo que es un organismo en sus inicios por nazis. Escúchame, sí, ahí hay algo. Cierro con esto. Son actornautas, maestro, son actornautas, ni más ni menos. Los satélites sí existen, pero no de la forma que nos contaron. Iru, la teoría de que Santa Claus viene de la Antártida con los renos, ¿es real? No, ahí estás pifiando porque la historia dice que viene del Polo Norte, que es todo lo contrario de la Antártida, maestro. Del Polo Norte. ¿Existe el Perdonanos. norte, sur y todo eso en la Tierra plana? El Polo Norte. La Tierra plana tiene mucho más lógica que una esfera. Norte son planos cardinales, norte, sur, este y oeste. De ahí viene la palabra news en inglés, que significa excelente. noticia, de lo que venía de los del mundo. En una Y por punta al último, centro, que es justamente el norte. Tendría que también apuntar para abajo, digamos, básicamente. Iru, nos estás dejando de cara realmente. Escúchame, por Te último. estoy hablando rápido porque veo que es un programa que me gusta el tono de humor y comedia, pero si no acelero no meto un bocado. En el mapa... Escúchame, con esto una de las últimas. Los aviones, en la teoría de la Tierra redonda, ¿están quietos y gira la Tierra y llegamos a buen puerto? Porque la Tierra giró y el avión quedó quieto. Claro, eso sería la teoría esférica, debería... O sea que el avión se levanta, va hacia Sol- arriba y luego baja. Soltá el satélite que no se te está Claro, escuchando a ver. bien. Ok, ahí me pongo para acá. Perdón por la comunicación Oh, te están cortada. queriendo ¿Chupando el censurar. satélite? Te quieren censurar, Claro, yo te creo. decía, sí, o sea, que acá en Barcelona a esta hora los satélites no funcionan muy bien. Ay, todo para decir que está te decía lo Barcelona. siguiente.
Escuchame. me tuve que, no, porque estoy hablando en voz alta, me tuve que ir afuera de la casa, ¿viste? Porque a pesar de ser terraplanista, también hay que respetar cierto silencio para la gente que está durmiendo. Iru, Para rápido. El avión circunnavega, igual que un barco, da la vuelta en un círculo del este hacia el oeste, como vos das la vuelta a manzana a tu casa. Iru, No hay vuelo. escúchame. ¿Qué hora es ahí? 23:40. ¿Es de día? Claro, maestro, obvio, 23:40 de la noche es como estar en este momento en el verano antártico, siempre es de día. ¿Hace sol ahí? No, aquí es de noche, maestro, aquí es de noche. De noche. Bueno, acá es de día. ¿Cómo explicas eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, en realidad es muy simple. La luz tiene un comportamiento que se transmite como una onda electromagnética. Una onda electromagnética, a medida que se aleja inversamente de la distancia de la fuente, va perdiendo potencia, como la lamparita que debe estar iluminando ahora en este momento el estudio. Por lo tanto, el Sol, como tiene el mismo tamaño que la Luna y está cerca de la Tierra, tiene un radio, un cono de luz que emite foquito con una determinada potencia. Por lo tanto, es un foco, vamos a decir un foco, no le faltemos respeto al Sol, que nos da la vida, ¿no? Por lo tanto, es una luz que se mueve arriba nuestro, que no tiene la potencia que presenta el modelo heliocéntrico, y por eso hay día y noche, porque la luz se frena con el aire y genera nuestros atardeceres y nuestros amaneceres, que son muy bellos. Maravilloso. Es Iru, hermoso. te tenemos que dejar porque tenemos un programa que continuar. La radio y estelar. la verdad que me gusta que haya otro punto de vista, porque tampoco está bueno tener una sola campana de la cosa. Así que Iru, te mando un beso y bueno, si voy para allá... Dale, maestro. Todo liso, todo plano, loco. Voy a buscar Todo videos liso, tuyos, todo Iru. plano. Acuérdense que Es el agua muy bueno. no se curva. El día que ustedes puedan curvar el agua y pegarla a la parte externa de su contenedor, en este caso una esfera, yo me vuelvo heliocéntrico. Dale. Vamos, Bueno, Gonzo. estábamos con Iru, te damos un beso, seguí escuchando Tremendovich como todos los días de tu vida. Así que, chao.